Ahí estamos. Bueno, chicos, buenas tardes. Les estaba diciendo, antes que ingreses, Clara, que quizás vamos a hacer más corta nuestra clase por algunos compromisos que nos fueron surgiendo. Decíamos que el profe Alberto tuvo un pequeño accidente con el auto y entonces por ese motivo no está ahora a la tarde. Y bueno, también una pequeña referencia, chicos, respecto a los exámenes finales que iniciarán la semana que viene. Es cierto que muy sobre la hora, ¿no es cierto? Coincido con lo que habían dicho en el grupo, ahí en el grupo que tenemos con los estudiantes, que es muy corto el tiempo, nos avisaron sobre la hora. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? Bien ahí, bien ahí. Pero ustedes saben que eso no depende del instituto, chicos. Eso viene desde el Ministerio de Educación de la provincia. ¿Sí? Concretamente desde el SPEM, que es el organismo de donde dependen las instituciones de gestión privada. Y bueno, eso lo sacaron la semana pasada, y bueno, hasta que se organizó, hasta que se pudo armar las mesas de exámenes y toda una institución tan grande como la nuestra, por supuesto que fue todo sobre la hora. Pero bueno, yo creo que es una instancia, no dejen pasar, no dejen pasar. Si tienen alguna materia que ustedes ven que pueden llegar, que pueden rendir, ¿sí? Métanle ficha con ánimo, con fuerza, con garra, ¿sí? Hagan el esfuerzo, ¿sí? Vale la pena, ¿sí? Vale la pena, ya falta poco, ya estamos ahí y ya un par de semanas más y ya termina el cuatrimestre y iniciarán las mesas de exámenes de noviembre y diciembre. Así que, bueno, Clara sigue a full con el COVID, ¿no? Ahí está. Sí. Bien. Y Mayra, que tiene el Tere y no invita, ¿sí? Genia Mayra, gracias. Gracias. Al cabo que ni quería, Mayra, tu Tere. Yo tomo Tere de Cocú. Ella toma Tere de Fanta. Yo tomo Tere de Cocú. Tere de agua con yuyito. Agua con yuyito, lo mejor que hay, ¿eh? Lo mejor que hay, el agua con yuyito. Así que bueno, vamos a arrancar entonces desde lo último del encuentro de la semana pasada, los que estuvieron presentes. Veníamos nosotros desarrollando desde antes de las mesas de exámenes y todo ese periodo que no tuvimos clases, el último tema que empezamos a trabajar fuertemente, si ustedes recuerdan, es la ideología de género, ¿sí? Y la perspectiva de género, en el marco de la educación sexual integral, que es nuestro taller, ¿no? Entonces veníamos desarrollando qué es esto de la perspectiva, qué es esto de la ideología, cuáles son las características de una ideología, ¿sí? De una perspectiva, y concretamente en qué consiste la perspectiva de género y la ideología de género, ¿sí? Entonces, la profe Clara, en los primeros encuentros, si ustedes entran al aula y repasan las clases grabadas, los encuentros grabados, retoman otra vez, van a ver que la profe, desde la mirada biológica, ¿sí? Fisiológica de la persona, desde una mirada científica, nos ha marcado concretamente cuáles son las características de un ser humano, ¿sí? ¿En qué consiste la dimensión biológica, ¿sí? De la sexualidad, haciendo referencia a la sexualidad. Con el profe Alberto hemos desarrollado más bien la dimensión psicológica o psicoafectiva, ¿no? De la persona humana en relación a la sexualidad, ¿no es cierto? Y aquí nos detuvimos bastante respecto a la ideología de género, ¿sí? Porque la ideología de género, como habíamos desarrollado, trabaja muchísimo, ¿no? O por lo menos aborda muchísimo la cuestión psicoafectiva o psicológica, ¿no? De la persona. Y la clase pasada, el encuentro pasado, ¿sí? Recuerdan los que estuvieron, empezó sobre el final del encuentro, yo había empezado a abordar algo desde una mirada antropológica, ¿sí? Desde una antropología teológica, filosófica, ¿sí? Personalista. ¿Qué son todas estas palabras raras y difíciles? Bueno, muy sencillo, vamos a explicarlo así. La antropología es una ciencia. Habrán escuchado hablar seguramente de la antropología como ciencia. ¿Qué estudia la antropología? Estudia al hombre. Antropos, hombre. Logía,
ciencia, estudio del hombre, ¿sí? Ahora, hay distintos tipos de antropologías, ¿sí? Podemos tener una antropología, incluso, fíjense, hoy se habla de una antropología utilitarista, es decir, que pone al hombre como algo útil, es decir, como un objeto que es útil para algo, ¿no es cierto? Esa puede ser un tipo de antropología, ¿no? Puede haber una antropología filosófica, una antropología teológica, ¿sí? Una antropología personalista, que es la que abordamos nosotros, en este caso, y vamos a hablar de la ideología de género y la perspectiva de género, pero de una mirada antropológica, es decir, vamos a poner al hombre, al ser humano, en el centro de la cuestión, ¿sí? Entonces, para eso, ¿se entiende, no es cierto, lo que estoy queriendo decir? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? Profe Clara, vos corregime si me estoy metiendo la pata, ¿eh? Pegamos un codazo que ahí enseguida arreglo el error. Muy bien, ahí está José, está ruidoso, Brian, que se metió ahí. ¿Todo bien, los chicos? ¿Todo tranqui? Qué grande José, con barbijo por las dudas. Recién estaba estornudando la profe Clara, entonces está bueno que tengas el barbijo porque por ahí te llega algo. Bien. Mirá, te tira alcohol. Qué bravo este José, ¿eh? Sos bravo, ¿eh? Bueno, buenísimo. Pasa que está filoso por lo de ayer, por eso, ¿no? Claro. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, ahí está Marta Schulz, que está entrando. Ahí está. Bueno, Clara, yo podría dejarte como coanfitriona para ir dando ingresos, ¿te parece a los que van? ¿Sí? Dale. Porque yo voy a compartir pantalla y se me va a ir. Ahí está. Y no voy a ver los que ingresan. Ahí está. Muy bien. Entonces decíamos, vamos a mirar entonces esta ideología de género, esta perspectiva de género que nosotros estábamos analizando en las clases anteriores, pero ahora desde la antropología, desde una antropología personalista, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos tener algunas imágenes que nos ayuden a pensar esto. Muy bien. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bien, aquí vemos algunas imágenes, si ustedes observan, que de alguna manera reflejan, son imágenes conocidas, ¿sí? Y reflejan un poco lo que nosotros venimos hablando sobre ideología de género, ¿sí? Recuerden ustedes, toda ideología siempre es totalitaria, siempre busca imponer, siempre busca ganar adeptos a esa ideología a costa de cualquier cosa, ¿sí? Una ideología no te permite intercambio, ¿sí? Entonces así encontramos a lo largo de la historia muchísimas ideologías, ¿no? Que son formas de imponer tendencias, pensamientos, ¿sí? Sí, pensamientos que van surgiendo a lo largo de la historia y que a un grupo reducido se le ocurre que esto tiene que ser así por una intención o una intención que le convenga a ese grupo, ¿no? Por lo tanto, fíjense, la ideología nazi, por ejemplo, que surge como una pequeña ideología, después se multiplica a la fuerza, ¿sí? En muchísimas partes del mundo. Y hasta hoy se ven reflejados los efectos del nazismo, ¿no? Una ideología puede ser también el marxismo, ¿sí? El marxismo, una ideología sociológica, ¿sí? También puede ser considerada, ¿no es cierto? Es decir, formas de pensamiento que imponen, ¿sí? Que buscan crear una nueva realidad, ¿sí? Tal vez inexistente, ¿no? Pero todo esto porque hay una intención en el fondo. Bueno, nosotros hoy, desde este taller de educación sexual integral,
¿sí? Venimos abordando la ideología de género, ¿sí? Que ese es el tema que venimos desarrollando. Entonces, fíjense en las imágenes, vemos algunas consecuencias de esta ideología de género, ¿sí? Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con los pañuelos verdes, ¿sí? Si nos educás igual, seremos iguales, es decir, no hay diferencias entre el hombre y la mujer. La cuestión del lenguaje, ¿sí? Esto del todos con la X, o con el arroba, o con la E, ¿sí? El nosotres, el todes. Es decir, son todas consecuencias culturales de una ideología que se busca imponer, ¿sí? Pero lo grave de esto es que estas ideologías no permiten el diálogo. No permiten el diálogo. Y acá está el problema, porque una cosa es que yo pueda tener una opinión diferente a Mayra, qué sé yo. Mayra me dice, bueno, yo veo este tema, yo pienso que es así. Y yo digo, no, Mayra, para mí que esto es así. Y empezamos a dialogar y a intercambiar opiniones válidas, ciertas o no, uno tendrá razón, el otro no, pero intercambiamos opiniones, podemos dialogar, podemos conversar. Cuando se impone una ideología, no permite el diálogo, ¿sí? Y lo que está en contra de esa ideología está mal. Entonces se generan instancias de mucha violencia, como alguna de las imágenes que vemos ahí en esta filmina, ¿no es cierto? Agresividad verbal, gráfica, incluso agresividad física, ¿sí? Como han ocurrido y ocurren en distintas partes del mundo y en nuestro país, sobre todo, vienen ocurriendo, ¿no? Así que, bueno, esto es parte de lo que venimos hablando. Ahora bien, desde una antropología personalista, es decir, desde la ciencia que estudia al hombre, la antropología, para poder hablar, primero tenemos que saber o tratar de responder esta pregunta, ¿sí? La pregunta clave es, ¿qué es el hombre? ¿Sí? ¿Qué es el hombre? ¿O quién es el hombre? Esta es una pregunta, ¿sí? Que a lo largo de los siglos, ¿sí? La humanidad se ha hecho esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Un montón de preguntas, ¿sí? Que le fuimos buscando respuestas. Bueno, nosotros damos una respuesta desde una antropología personalista, como la que estamos desarrollando nosotros, respondemos a esta pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Hombre, entiéndase, género humano, ¿sí? Varón y mujer, ¿no? ¿Qué es el hombre? Bueno, para nosotros, el hombre no es solo un individuo más entre el resto de los individuos vivientes. Es decir, lo primero que estamos diciendo es que el hombre comparte un espacio físico, el planeta, la Tierra, la sociedad, con otros individuos, ¿sí? Esos otros individuos, otros seres creados, seres vivientes, serán los animales, las plantas, pero el hombre no es solamente un individuo más. Si ustedes recuerdan de Teología 1, ¿sí? Volvemos a hacer un repaso de Teología 1, cuando hablábamos de la creación, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? Pregunta de examen de Teología 1 era, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa el hombre en la creación? Desde el punto de vista teológico, ¿no es cierto? ¿Qué lugar ocupa? Ocupa el centro. Si nosotros hacíamos un círculo, poníamos al hombre en el centro de la creación, ¿sí? No superior para dominar y destruir, pero sí superior para lograr que todo lo creado alcance su fin último, que es volver a Dios, volver al Creador. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso decíamos del hombre cuando estudiábamos desde la teología. Es decir, el hombre es el nexo entre lo creado, entre la creación y el Creador. Luciano, hay una pregunta de Agustín
que Sí, dice, espérate que se me fue, acá, que dice, si el hombre solo por ser hombre es superior a otros tipos de vida. muy bien, muy buena pregunta, Agustín. Muy buena pregunta. Agustín era el que se sentaba bien adelante, yo recuerdo el año pasado, en el curso, y me llenaba de preguntas, como lo está haciendo ahora, ¿sí? José, por ejemplo, era el que sentaba allá atrás, ahí con el té, así cancherito. José terminaba de comer el arroz con pollo ahí, o el pollo que se traía al mediodía, y entraba a clase. Mejor que se siente atrás, por una baranda, tremendo, pero bueno. Bien, pero Agustín, muy buena pregunta. Según esto que estamos diciendo, entonces, ¿cómo lo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿El hombre es diferente, es distinto al resto de los seres vivos? Y por supuesto que sí. ¿Por qué? Vamos a responder esta pregunta, vamos a responder. Fíjense lo que dice el Power. Su especial naturaleza espiritual, que le permite trascender el tiempo y el espacio, lo convierte en un ser único e irrepetible. Explicamos esto. Importantísimo para poder comprender de qué estamos hablando cuando decimos nosotros qué es el hombre, qué es el ser humano. Si tenemos bien en claro esto, ¿sí? Después nos va a ayudar a nosotros a poder entender por qué o cuáles son los errores que se plantean a partir de la perspectiva de género o la ideología de género, ¿sí? Porque nosotros acá nos estamos parando desde un fundamento científico, ¿sí? No de algo que alguien inventó, sino que esto es ciencia, ¿sí? Partimos entonces de qué? Partimos entonces de que el hombre no es solamente cuerpo. Recuerdan, el año pasado también lo trabajamos en la Teología 1. ¿Sí? No es solamente un ser corporal, sino que también tiene alma. ¿Sí? Es la unión, la persona es la unión de el alma y el cuerpo. El alma, que es inmortal, ¿sí? Y el cuerpo que, cuando el alma se separa, queda en su estado natural de descomposición. Y eso pasa cuando morimos, ¿no? Entonces, la especie humana tenemos una dimensión espiritual que no podemos negar. Todos tenemos una dimensión espiritual que nos permite trascender, es decir, que podemos ir más allá del tiempo y el espacio donde estamos. Yo como ser humano, porque tengo esta dimensión espiritual, puedo trabajar o puedo pensar sobre lo que pasó ayer, sobre lo que pasó hace 5 años, o lo que pasó desde que tengo uso de razón. Es decir, puedo trascender el tiempo y puedo imaginarme o incluso anticiparme a lo que va a pasar mañana o dentro de 5 minutos. ¿Sí? Esto no lo puede hacer ningún otro ser vivo, salvo por instinto. Salvo por instinto. Pero nosotros, por esta dimensión espiritual, podemos ordenar nuestros instintos y planificar el tiempo. ¿Sí? Entonces, el hombre, por esta dimensión espiritual, es persona y de allí su dignidad en la jerarquía de la vida. Nosotros somos dignos y tenemos jerarquía, tenemos mayor jerarquía entre los seres vivos porque somos personas. Persona significa la unión de la dimensión espiritual con la dimensión corpórea. ¿Sí? Alma y cuerpo. Bien, continuamos un poquito más. ¿Qué pasó acá? Se trabó acá. Bien, aquí volvemos un poco a la teología 1 del año pasado. Hemos sido llamados como únicos e irrepetibles a la existencia, es decir, no hay otro como yo, menos mal, ¿sí? Es decir, somos únicos, no puede haber otro Luciano igual a yo. ¿Puede haber otro que haga algo parecido a lo que yo hago? Sí, por supuesto. ¿Que haga lo mismo que yo hago? Sí, pero no como yo lo hago. ¿Sí? Porque somos únicos. No pueden hacer otro Luciano. Somos llamados a la existencia por alguien con mayúscula, ¿sí? Y acá las distintas religiones a lo largo de la historia le pondrán el nombre, ¿sí? Que quieran, ¿sí? Pero hay alguien
o algo que inició la vida, la existencia, que vio que nuestra existencia era buena y siendo consecuente con su amor, queriendo que lo bueno exista, nos dio la vida. ¿Sí? Es decir, ¿alguno de los que estamos acá en este encuentro hoy eligió nacer? No, ninguno de nosotros eligió nacer. Es decir, nos han dado la existencia. ¿Sí? Y este ser, este alguien que nos dio la existencia, vio que yo exista sea bueno, es bueno. Entonces me da la existencia. ¿Sí? Esto es lo que nos hace dignos. ¿Recuerdan ustedes el encuentro de la semana pasada sobre el final? Yo hablaba del concepto de dignidad. Yo decía, la persona es digna. ¿Qué significa la palabra dignidad? Anote, señor y señora, porque esto no está en los libros, lo estoy inventando. No, mentira. ¿Sí? El concepto de dignidad significa lo que tiene valor en sí mismo. Es decir, yo valgo, soy digno por el solo hecho de ser persona. No importa mis capacidades, no importa mis condiciones en las que estoy en este momento, no importa mis características físicas, no importa si soy bueno o si soy malo, si soy ladrón, si soy hombre, si soy mujer, si lo que sea. Soy digno por el solo hecho de ser persona. Esta dignidad es lo único que nos hace iguales a todos. Porque todos tenemos la misma y única dignidad de ser persona. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Seguro? En los comentarios, profe. Muy bien. Ahí se unió Borges, mi amigo Borges, al encuentro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, todo bien por acá. Bueno. Seguimos entonces. Entonces, partimos del hecho de que la persona es digna porque tiene valor en sí mismo. A ver, insisto en esto porque es fundamental. Nadie me puede quitar a mí la dignidad de ser persona. ¿Y cuándo empezamos a ser persona? ¿En qué momento el ser, la existencia, se transforma en persona? ¿En qué momento? ¿Cuando Cuando nace. nacemos o cuando tomamos conciencia de lo que hacemos, profe? A ver, ¿cuándo soy persona? Cuando, antes de nacer, ya cuando estoy ahí adentro de la panza. Ajá. ¿Por qué? ¿O en qué momento? ¿En qué momento empieza a existir una persona? En el momento de la concepción. Perfecto, muy bien, muy bien. Estuviste atenta a la clase de la profe Clara hace algunas semanas atrás. Habíamos dicho que desde las ciencias biológicas está históricamente comprobado y no hay fundamentos científicos para refutar de que la vida humana y la existencia de una persona inicia desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. ¿Sí? Por lo tanto, en ese momento se da la fecundación en términos de biología o la concepción en términos, si queremos decirlo, más teológicos. ¿Sí? Existe un nuevo ser, ¿sí? Un nuevo ser humano. Por lo tanto, a partir de ese momento ya soy digno, desde el minuto cero, y hasta el final de mi existencia en este mundo. Es decir, un anciano que está postrado en estado vegetativo, o una persona que está enferma, todos tenemos la misma dignidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿podemos tener distintas capacidades? Yo, profe Luciano, y una persona con síndrome de Down, ¿tenemos la misma dignidad?
Sí. Sí, por supuesto que sí. Tenemos la misma dignidad. Ahora, ¿tenemos diferentes capacidades? ¿Podemos hacer cosas distintas? Sí. Por supuesto, ¿sí? En esto coincidimos, ¿no? Tenemos distintas capacidades. Pero eso no me hace más digno a mí o más digno al otro. Y la dignidad nos iguala a todos, ¿sí? Nos da la misma categoría de persona para todos. Bien. Hasta acá entonces continuamos un poquito más. Se me perdió la flechita. Acá está. Muy bien, entonces la pregunta era, ¿qué es el hombre? Ya sabemos que el hombre, entonces, por su dimensión espiritual y no solamente lo corpóreo, es persona, y por ser persona es digna, ¿sí? Tiene valor en sí mismo. Cada persona es valiosa, tiene un valor inestimable, pero el hombre entonces es un ser material, ¿sí? Es un ser material, acá me ayuda la profe Clara, es un organismo vivo, conjunto de materia, y como tiene corporeidad, tiene un cuerpo, ocupa un espacio y un tiempo. Yo, por ejemplo, ocupo mucho espacio porque estoy gordito, vamos a decir la verdad, la cuarentena me pegó mal, entonces estoy ocupando mucho espacio en este momento, en este mundo, ¿sí? Se puede medir y pesar, ¿sí? Yo cada vez que me peso lloro. Nace, crece, se reproduce y muere. Somos un cuerpo. ¿Recuerdan las primeras clases, los primeros encuentros? Decíamos la profe Clara, no solamente que tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Su existencia está demostrada por la ciencia. Esto es muy importante distinguir porque yo soy un cuerpo, yo soy material, yo soy materia. ¿Sí? No es que tengo un cuerpo, que mi cuerpo es mi propiedad. ¿Sí? Porque si no empezamos a caer en este juego del lenguaje que se propone a través de la ideología de género, ¿sí? Mi cuerpo es mío. ¿Sí? Entonces escuchamos discursos por ahí, ¿no? Yo hago lo que quiero con mi cuerpo, como si mi cuerpo fuera un material de uso y desuso. Ojo con esto, yo soy un cuerpo. ¿Sí? Es decir, no es que yo pueda utilizar mi cuerpo como a mí se me cante. O en última instancia, puedo utilizar mi cuerpo como yo quiera, pero no el cuerpo del otro. ¿Sí? Es decir, yo no soy un objeto, una cosa. Y muchas veces lo que se propone desde la ideología, ¿sí? Es que yo me considere una cosa utilizable. ¿Sí? Entonces, hoy me utilizo para hacer algo y mañana me utilizo para otra cosa. Y lo mismo pienso del otro. Entonces yo a lo mejor digo, bueno, como Clara tiene un cuerpo, yo puedo utilizar eso que ella tiene. ¿Por qué no? Si es algo, es una cosa. ¿Sí? Entonces, lentamente, desde la ideología se nos va proponiendo estas cuestiones. ¿Sí? Cuando en realidad yo, como ser humano, soy un cuerpo. ¿Sí? No solamente que tengo. Por lo tanto, si yo me lastimo, si yo me uso o si yo uso al otro, estoy deteriorando, estoy yendo contra su dignidad. Esto es muy grave, esto es muy grave. Bien. Todo esto que estamos diciendo está demostrado por la ciencia. Científicamente fundado todo lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. ¿Sí? Muy importante. Seguimos entonces. No soy solamente cuerpo, no soy solamente material, sino también soy un ser espiritual. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos esto? ¿Cómo yo puedo comprobar la existencia del alma? Por ejemplo, una de las grandes preguntas filosóficas que aparecen por ahí. Si yo, por ejemplo, le agarro a Sebastián Borges, le hago un corte en el cráneo, ¿podría yo sacarle el alma para estudiársela? Para estudiarle el alma a Sebastián. O podría ser una transfusión de alma. ¿Sí? Me saco el alma y se la dono. ¿Sí? El alma a alguien. ¿Sí? Como donar un órgano. No, imposible, porque el alma es espiritual. Es algo abstracto. Pero ¿cómo comprobamos?
Porque nuestra dimensión espiritual, es decir, el alma, nos permite a nosotros, por ejemplo, tener ideas abstractas, pensar, sentir, hacer juicios y razonamientos. Gracias a nuestro ser espiritual somos capaces de amar, somos capaces de elegir. Todo esto nos viene por nuestro ser espiritual. ¿Sí? Es decir, tenemos capacidad de amar, capacidad de ser libres para elegir. Tenemos la inteligencia, el razonamiento, es porque no somos solamente cuerpo. No nos manejamos solamente por lo que nuestros órganos pueden producir o hacer. ¿Sí? Es decir, sino que más bien somos capaces de controlar, de tener el control sobre lo que nos pasa corporalmente. ¿Sí? Esto es me estoy quedando sin batería y se pudre todo. Entonces vamos a poner el cargador. Perdón. Ahí está. Bueno. Esto nos indica a nosotros que, volviendo a la pregunta de Agustín, claramente hay una superioridad sobre los otros seres creados. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nosotros, por ejemplo, somos capaces de controlar nuestros instintos. Muchas veces decimos, los animales tienen sentimientos. A mí me encantan los animales, sobre todo los perros y los gatos. ¿Sí? Me encantan, los amo. Pero los animales se manejan, son puro instinto. ¿Sí? Puro instinto. Nosotros también nos manejamos por el instinto, pero los controlamos. ¿Sí? Tenemos la capacidad de controlar estos instintos. Y esto nos viene por esta dimensión espiritual. ¿Sí? Porque no solo somos cuerpo, ¿sí? No solo nos manejamos por lo que sentimos, por la sensibilidad, sino también lo razonamos y elegimos. ¿Sí? Muy bien. Esta dimensión espiritual, por supuesto, no es una realidad empírica, es decir, comprobada empíricamente, pero sí creada directamente por Dios en el momento de la concepción. Es decir, en el momento de la fecundación, en ese instante se produce la unión de la dimensión espiritual, el alma, creada eternamente, y el cuerpo, ¿sí? Que es lo biológico, el dato que nos es dado biológicamente. Continuamos una más. Entonces, ¿cuál es el sentido último de la persona? ¿Alguien se preguntó alguna vez para qué carajo estoy en este mundo? ¿Sí? ¿Por qué estoy en este mundo ahora en esta clase horrible de ESI, con este profe que no se calla nunca? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué? Y bueno, el sentido último de la persona es la trascendencia. ¿Qué significa trascender? Ir más allá de la hora. No es solamente lo que puedo hacer o lo que puedo sentir hoy, sino lo que puedo hacer para la eternidad, para pensar lo que va a pasar después de que pase por este mundo, ¿sí? Que es apenas un punto en el infinito, en la eternidad. ¿Sí? ¿Cómo trasciendo? ¿Cómo hago para trascender? Poniéndome a disposición de los otros, de los que tengo a mi alrededor, de mi familia. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela que falleció hace algunos años, ¿sí? A mi abuela Pipa, cuando yo la recuerdo con mucho cariño, pensando, che, si hubiese estado la abuela en este momento nos hubiese dicho tal cosa o nos hubiese retado por tal cosa. Es un claro ejemplo de que mi abuela no terminó su existencia ahí cuando desapareció físicamente, sino que ha trascendido. ¿Y cómo ha trascendido? A través de nosotros que la recordamos y la tenemos en la memoria. ¿Sí? Ha trascendido en otro. Y la trascendencia ante Dios. De alguien que nos creó venimos, y a ese alguien con mayúscula vamos a volver. ¿Sí? Y esto lo estudiamos y lo comprobamos científicamente el año pasado en Teología 1, no vamos a volver sobre esto porque no vamos a extender demasiado. Muy bien. Y por último, porque ya estamos casi en hora, Clara, no sé si vos querés agregar algo. Se nos pasó un ratito, hoy lo estamos haciendo más corto.
No, me parecía que era importante esto del objetivo, ¿no? Esa filmina que justo pusiste, que también ya lo habíamos tocado anteriormente en esto del proyecto de vida, ¿no? O sea, estamos acá por algo, no simplemente para transitarlo de manera superficial o de manera como vaga, ¿no? O sea, tenemos un propósito y está bueno tratar de entenderlo desde chicos, ¿no? Finalmente, terminamos esta parte pensando, chicos, de... Acá, perdón, Luciano, hay una ¿sí? pregunta de Agustín, ¿Qué dice? ya te digo. Él había preguntado el nivel de dignidad, Agustín, porque esa es la pregunta que yo veo acá. Eh, si alguna característica física no cambia el nivel de dignidad de una persona. No, por supuesto No que sé si no. lo de las series, dice él, no sé de qué se refiere. ¿A qué se refiere lo de las series? No, profe, lo que había preguntado al principio de la clase dijo que le iba a responder cuando finalizaba. Ah, yo no escuché eso. Bien, nuestra dignidad no se modifica por las características físicas de una persona, ¿eh? ¿Sí? Si yo mañana pierdo una pierna, ¿sí? En un accidente, no soy menos digno, ¿no? Que una persona que tenga las dos piernas enteritas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, mis capacidades pueden modificarse, pueden cambiar, pueden ser distintas, ¿sí? Pero no por eso soy menos digno que el otro, ¿no? Bien, vamos a... Ah, ahí está la pregunta que había hecho Agustín. Tengo una duda. Las distintas series que hay sobre ESI, ¿promueven la salud en qué sentido? ¿A qué se refiere esa pregunta? ¿Qué series? Esa es la pregunta que le dijo hoy. Ah, sí, pero no sé a qué se refiere de series. No, él está hablando de educación sexual, la serie de educación sexual. Ah, Eh, en el bueno, la aula verdad que virtual. ese tema, para tocar ese tema de la serie de educación sexual, realmente yo creo que habría que destinarle una clase, porque hay varios puntos ahí que aclarar en cuanto a, para no cortarte ahora la explicación y sé que te tenés que ir, pero para tocar varios puntos a modo de debate, ¿no? Porque si bien como que va con la línea informativa, pero hay que tener un poco de cuidado cuál es la línea de pensamiento que tiene la serie y qué nivel de información o qué información intenta dar a la audiencia. Porque yo creo que, por un lado, hay cosas positivas, pero hay otras que más que información es desinformación y confusión lo que ocasiona la serie. Simplemente ese aporte en Bien, esa serie de Netflix, Educación Sexual, ¿no? muy bien, muy bien. Chicos, la semana que viene empezarán las mesas de exámenes, así que se va a cortar de vuelta estos encuentros sincrónicos. Está buenísimo que hoy estamos muchos, ¿sí? Está más que interesante que podamos participar así lo máximo posible. Estén atentos al aula virtual porque ahí vamos a ir subiendo materiales de estudio y de lectura, chicos, porque ya se viene el final de nuestra materia, ¿sí? Del año, ya casi que nos queda muy poco. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a dejar por acá. No sé si Clara, vos querés seguir con algo No, más. no, que ahí Agustín decía, Agustín, yo no sé si es tu pregunta, si hay que mirar la serie para responder. Yo simplemente digo que vi la serie justamente para poder conversar con mis alumnos. Hay cuestiones de la serie que si bien la intención es, por un lado, informar a los chicos, pero hay ciertos puntos que realmente me parece que son debatibles a modo de crítica, ¿no? A modo de crítica de la serie, que habría que discutirlos. Hay puntos en la serie que no son tan así, que bueno, que por eso digo que estaría bueno que en otra oportunidad, en otro encuentro sincrónico que tengamos, podamos hacer o sea, comentar la serie y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que propone y bajo qué línea de pensamiento propone ciertos temas? Y obviamente toca temas tabú, lesbianismo, homosexualidad, acoso, abuso, o sea, temas que son bastante fuertes, digamos. O por lo menos sensibles, que no se toca así nomás. Así que bueno, quizás en otro encuentro sincrónico podríamos ahondar un poquito más referido a esa serie. Bien. Bueno, estamos entonces, dejamos aquí, nos encontramos en el aula Gracias, virtual. Mayra. ¿Les parece? Bien, Por buenísimo. favor, dejen en el chat el nombre y apellido de ustedes para registrar la asistencia de hoy y nos encontramos en el aula virtual.
Dale. Gracias chicos por estar. Fuerza en las mesas de exámenes, ánimo Éxitos para los a que van a todos. rendir. Gracias, profe. Nos Profe, vemos la próxima. ¿Sí? ¿Quién habló? Elías, Elías. una pregunta. ¿Usted estará en las mesas de teología del primer año? No, no porque no estuve este año, ¿eh? Ah, ok. No, no. Creo que está el padre Leandro estuvo en teología. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Listo, chau, chau. Gracias. Chao, chao.